Vamos a la palabra del Señor. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Cuando lo tengas me das un fuerte amén, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. ¿Lo tenemos? Versículo 1 dice: Oseas. Oseas, para que tengamos claridad, no es el autor del libro de los profetas menores que lleva su nombre. Este es otro Oseas, para que haya claridad. Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá y reinó en Samaria 9 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Oseas era rey como tal en el reino del norte, el reino de Israel. Recordemos que lo hemos venido estudiando, las 10 tribus que le fueron quitadas de la mano como tal a la familia de David a causa del pecado de Salomón. Tengo mucho retorno aquí, me ayudes por favor. Y después de que Jeroboam introdujo la idolatría al poner 2 becerros, que lo hemos estudiado también en este lugar, permanecieron casi todos los reyes de Israel en ese pecado. Eso es lo que describe prácticamente este libro de Primero y Segundo de Reyes. Ahora bien, tenemos a Oseas, uno de estos reyes, que dice que hizo lo malo, aunque no hizo tanto lo malo, pero finalmente hizo lo malo. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas. Por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. El reino de Asiria, en el momento en que estamos, lo que nos describe la escritura, era el reino dominante, fue uno de los grandes imperios como tal. Luego el imperio asirio, apareció el imperio babilónico, luego el imperio medo-persa, el imperio griego, finalmente el imperio romano, que son los imperios que aparecen descritos en la profecía del profeta Daniel. Este imperio asirio como tal, con la capital en Nínive, era el que dominaba el mundo. Casi todo el mundo conocido estaba en ese momento bajo el yugo asirio. El versículo 4 dice: sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. El reino de Israel fue levantado contra todo pronóstico porque Dios lo había prometido. Un reino fuerte en todo sentido, militar, geográfica, económicamente. Pero a causa del pecado, este reino de Israel, dividido ahora con el reino del norte y el reino del sur en Judá, normalmente se encontraban bajo yugo de reinos extranjeros. Tenían que pagarle tributos. Cuando uno mira este mismo libro en la primera parte, encuentra que prácticamente todos los reinos conocidos pagaban tributo al reino de Israel. Salomón y David habían puesto bajo yugo a todos los reinos vecinos, pero ahora la situación había cambiado y el reino de Israel tenía que pagarle tributo, tenía que pagarle impuestos al reino de Asiria para no ser atacado. Dice que este rey Oseas conspiró contra el rey de Asiria y le pidió ayuda al rey de Egipto. Es importante que comencemos a notar que en lugar de pedirle ayuda a Dios, Oseas le está pidiendo ayuda al rey de Egipto. Eso es lo más absurdo que podemos nosotros encontrar, porque precisamente el reino de Israel, los israelitas fueron rescatados de Egipto y ahora es como una persona que ha sido liberada del secuestro y va y le pide ayuda al que lo tenía secuestrado. Pero eso es precisamente lo que estamos viendo acá. Ese es el nivel de ceguera espiritual, el nivel de idolatría y de necedad que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Verso 5. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió a la ciudad de Samaria durante 3 años. Es importante que recordemos que los sitios que habla la Escritura son parecidos o de hecho más crueles de lo que podemos ver en las películas. Las ciudades se encontraban fortificadas, Samaria tenía murallas a su alrededor y hablar de un sitio significa que el rey de Asiria con su ejército
impedía la entrada y la salida de gente y lógicamente impedía la entrada de provisiones, de alimento a la ciudad. Hablar de un sitio de 3 años significa que durante 3 años no hubo entrada de alimentos a esa ciudad, así que terminó acabándose todo el alimento. De eso se trataba. Muchas veces las guerras eran ganadas no por poderío militar en el sentido de una confrontación directa, sino que se plantaban los ejércitos invasores a la entrada de la ciudad e impedía que llegara o saliera gente de allí y lógicamente los acababan desde adentro. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Halá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los medos. Finalmente, Samaria cayó. Samaria se encontraba muy cerca de Jerusalén y se convirtió en la capital de los reinos del norte. Cayó. Al decir que cayó significa que ya no pudieron sostener las puertas cerradas más tiempo, significa que ya no tenían que comer. De hecho, si miramos unos capítulos antes, vamos a encontrar cómo llegaron al punto de comerse a sus propios hijos. Se ponían de acuerdo y cocinaban a sus hijos las mujeres para mitigar el hambre porque no tenían realmente qué comer. Algunas de esas mujeres se embarazaban con el único propósito de sacar el bebé antes de tiempo y comerse la placenta, porque era una fuente de alimento. Todo eso fue anunciado por el Señor mucho antes, cuando les dijo que si desobedecían, eso les iba a suceder. Y creo que para nosotros es importante, iglesia, entender que lo que Dios nos ha venido diciendo se va a cumplir. Que Dios no ha cambiado, que el mismo Dios del Antiguo Testamento que decía y hacía, es el mismo Dios del Nuevo Testamento que dice y hace. Sigamos diciendo lo que dice aquí, dice que fueron desterrados. El reino de Asiria, el imperio Asiria, tenía una costumbre. La costumbre era que cada pueblo que conquistaba lo sacaba completamente, no dejaba a nadie en ese lugar y lo llevaba y lo reubicaba en otro sitio que hubiese conquistado y traía gente de ese sitio y lo ubicaba donde había llevado ese pueblo. Eso tenía varias cosas en propósito, pero la principal era el desarraigo. Es decir, quitarle la moral a la gente, acabar con el nacionalismo, acabar con la idea y el propósito de volver a reedificarse al encontrarse en tierras ajenas. Así que hasta el último de los israelitas fue llevado por el rey de Asiria y ubicado, como lo vemos acá, en colonias. Ahí viene el nombre colonia, los ubicaban en asentamientos, en Gozán, en la ribera del río Abor y en la ciudad de los medos, que más adelante se convirtieron en uno de los grandes imperios, pero en ese momento todavía se encontraba bajo el dominio de Asiria. Y uno puede preguntar, bueno, ¿y por qué la palabra de Dios nos habla y qué tiene que ver conmigo hablar de los medos, de Gozán, de todo esto? Aunque no es el punto fundamental, nos ayuda a tener confiabilidad, nos ayuda a tener certeza de que lo que está aquí es verdad, porque todo eso es histórico. Estos reinos existieron, estos reyes, hay registros históricos fuera de la escritura de la veracidad de lo que está escrito acá. Verso 7. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. La palabra semejante, desde el punto de vista literario, hace referencia a algo muy asombroso, semejante, es de comparación. Mira, es muy grande la desgracia que vino sobre el pueblo de Israel. Pero lo más asombroso es que haya recaído precisamente sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era el pueblo del Señor. Porque el pueblo de Israel era el pueblo al cual el Señor llamó cuando Abraham todavía no pertenecía al pueblo santo, porque fue el pueblo resultado de la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, el pueblo al cual el Señor liberó con despliegue de poder de Egipto, el pueblo al cual Dios le prometió toda la tierra, que en ese momento estaban ocupando también los asirios, y sin embargo terminaron encadenados. Y la respuesta a la pregunta ¿por qué? Está aquí, porque rindieron culto a otros dioses. El primer mandamiento que Dios entrega
a Moisés, Éxodo capítulo 20, versículo 1 es: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Tener otros dioses inmediatamente quebranta todos los otros 9 mandamientos. Es imposible no caer en el quebrantamiento de los otros 9 mandamientos de la ley de Dios cuando quebrantamos el más importante de ellos. La palabra dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Y es importante notar el delante de mí, porque el delante significa que todo Dios falso está delante del Señor en franca oposición al Señor. Lo más absurdo de leer todo esto es cómo los israelitas, después de haber visto el despliegue de poder del Señor, se levantaron otros dioses. Cómo los israelitas, después de haber visto la gran misericordia de Dios, el gran amor del Señor por ellos, hayan levantado columnas sagradas, porque son para culto, a Aserá, a Baal y a todos los dioses de esos pueblos paganos a los cuales Dios les dijo que debían destruir. Pecaron contra el Señor su Dios, parte B del versículo 7, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Hay 2 cosas que nombra la Escritura acá: el haber sido sacados, es decir, el momento en que las 10 plagas se cumplieron en la tierra de Egipto, y haber sido rescatados hace referencia al Mar Rojo, que se abrió para que pasara el pueblo de Israel como por tierra seca, y se volvió a unir y cayó cubriendo al ejército del faraón y todos sus carros de guerra. Verso 8. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. La idolatría en el reino del norte, la idolatría en el reino de Israel era grande y extendida. Era un cáncer que había hecho metástasis y que no se había quedado solamente en Samaria, sino, como lo estuvimos estudiando hace 15 días, estaba en los 2 extremos, pero no se quedó allí, sino que se extendió a todo. Y tú y yo tenemos que entender que el pecado hace lo mismo con nosotros. Tú no puedes mantener el pecado limitado a un área de tu vida. Tú no puedes mantener el engaño de pensar, porque hace parte del mismo engaño del pecado, que vas a pecar en un área, pero que vas a mantener santidad en otras. El pecado se va a extender, y lo que está diciendo aquí la Escritura es que la idolatría del pueblo de Israel estaba palpable y estaba en práctica. Tienes que entender la palabra práctica en todo lugar, desde la avanzada más pequeña, el puesto de avanzada más pequeño está haciendo referencia a lugares donde establecían una garita militar, para que lo comprendas el día de hoy. Se establecían 2 o 3 soldados israelitas en un lugar del reino solamente con el propósito de ejercer soberanía y de servir de vigilantes. Desde el lugar más pequeño, donde habían 2 o 3 soldados israelitas, hasta las ciudades amuralladas más grandes, había idolatría. La idolatría penetró cada familia, la idolatría penetró cada nivel social, cada parte de la economía y toda la vida del pueblo de Israel. Hermanos, así es el pecado. El pecado puede comenzar por el puesto de avanzada más pequeño en tu vida. El pecado puede comenzar por la parte más pequeña e insignificante en tu vida. Tal vez, como dice acá, cosas secretas que nadie en la iglesia sabe que estás haciendo, que nadie en la iglesia sabe que estás contemplando, que nadie en la iglesia sabe que estás viviendo. Pero, hermano, no te engañes, porque eso va a ser metástasis. Eso es como un cáncer. El pecado va a invadir toda tu vida, porque el propósito del pecado es destruirte. Porque el pecado sabe que la paga por vivirlo, por tenerlo, por contemplarlo y por alimentarlo es la muerte. Quiero que comprendas algo. Y cuando digo quiero que lo comprendas, sé que es lo que Dios quiere que comprendas en esta noche, que comprendamos. Es que Satanás no está interesado en cortarte un brazo. Te voy a decir quién está interesado en cortarte un brazo. El Señor. Y puedes pensar que eso, no. Dios lo que quiere es ponerme el brazo bien. Amados hermanos, Satanás no quiere cortarte el brazo. Satanás quiere arrojarte completito al infierno. Ahora, no te va a arrojar él, te arroja el Señor.
pero Él quiere que seas condenado. El Señor es el que desea cortarte el brazo, como dice la palabra, porque Él prefiere llevarte más bien al cielo tuerto, sin un brazo y sin un pie, que arrojarte completo al lago que arde con fuego y azufre. Es mejor perder algo en tu vida, cercenar algo en tu vida, perder esos puestos de avanzada o perder grandes ciudades amuralladas, tal vez perder lo más valioso que tengas en tu vida en este momento y no ser condenado al lago de fuego y azufre. Amén. Levantaron columnas sagradas, versículo 10, y postes dedicados a la diosa Será en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. La palabra nos habla de la idolatría en dos lugares. Las colinas altas nos hace referencia a los montes, nos está haciendo referencia a los lugares visibles, los lugares altos, donde todo el pueblo podía haber levantado los monumentos. Pero también hace referencia a debajo de todo árbol frondoso. Y eso también nos quiere decir que la idolatría estaba en lo que era muy visible, pero también en lo que era ¿qué? Poco visible, lo oculto. Debajo de un árbol frondoso, allí en el tronco, en la base del árbol, ellos estaban levantando ídolos y estaban llevando a cabo ceremonias idolátricas. Ofrecieron sacrificios, verso 11, en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas. Tú tienes que comprender que el pecado es algo perverso. El pecado no es inocente. El pecado no es algo inofensivo. El mundo quiere que veas el pecado como algo inofensivo. Los falsos maestros desean que veas el pecado como algo inofensivo, pero Dios desea que veas el pecado como lo que es delante de sus ojos, algo perverso. Y la palabra perverso hace referencia a muy malo. Porque si tú dices, bueno, fulano de tal, ¿cómo es? Bueno, él no es tan buena gente. Ok. Él es como mala gente. Ok. Mira, él es mala gente. Ok. Él es perverso. Huyes. Tú no quieres tener nada que ver con alguien que sea perverso. Bueno, el pecado nos pone delante del Señor como gente perversa. Por eso el Señor los expulsó. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Porque es que tú puedes decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Para mí no es tan malo. Tal vez, Juan, lo que pasa es que tú eres amargado, como me dijeron la vez pasada, es que a ti no te gusta nada. Entonces, como no te gusta nada, no te gusta jugar al fútbol, no te gusta visitar, como me dijeron por ahí hace poco también, es que no sé, como que Angie no te trata muy bien en la casa y entonces andas buscando meterte en la casa de otros para ver qué andan haciendo. Bueno, hermanos, no se trata de eso. A mí mi esposa me trata muy bien, no quisiera salir de mi casa. Pero es que el problema con las cosas perversas que tú y yo hacemos es que no provocamos el enojo del vecino. Porque si el vecino se enoja conmigo, provocas el enojo del Señor. ¿Y quién puede hacerle frente al enojo del Señor? Amén. Dice, verso 12, efectivamente, mira, la palabra efectivamente viene a darle más énfasis. Efectivamente, rindieron culto a ídolos, a pesar de las advertencias. ¿Qué palabra viene ahí? Específicas. ¿Las advertencias qué, iglesia? Específicas. Mira, hay cosas que son generales. Hay cosas que uno no sabe. Bueno, mira, no debes andar a gran velocidad en las carreteras. Pero hay unos letreritos azules que dicen detección electrónica. ¿Los has visto? Entonces, ¿alguno ha pagado por eso? Ok. En esos letreritos azules hay una advertencia específica. Cuidado. Hay una cámara, te vamos a tomar fotos. La cámara tiene la capacidad de ver la placa. Sabemos dónde está registrado el dueño de la placa. Te vamos a poner una multa y te vamos a cobrar hasta que pagues. Y sin embargo, tú ves el letrerito azul y aceleras. Porque a mí nadie me dice a qué velocidad voy. Bueno, hermano, cuando te embarguen el carro, cuando tengas que hacer una vuelta y no puedas hacerlo porque estás allá reportado,
vas a recordar que sí te pueden decir lo que tienes que hacer. Ahora, aquí en la tierra puedes perder el carro, pero el Señor está diciendo algo, y es que hizo unas advertencias específicas. Tú puedes decir lo que sea de una multa de tránsito, pero de una cámara tienes el letrero ahí grande, y si pasas a 200 por hora, 100 por hora, en una zona de 30, ¿qué vas a decir? Mi hermano, habían 3 letreros, así de grande, a qué velocidad, en qué horario, tú no tienes nada que decir. Bueno, Dios hizo advertencias específicas, dice, y no las hizo una sola vez, las hizo repetidamente. A pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente, que les hizo el Señor. Ahora, el Señor les habló a todos en el monte Sinaí. Luego de eso no tenemos registro de que le hable a todo el pueblo, pero enviaba profetas. El problema del pueblo de Israel es el mismo problema que tienen muchos el día de hoy. Está el pastor hablando, está cualquier persona predicando la palabra de Dios y piensan, es él, es él. Ayer leí un pasaje que me encantó, donde el Señor envía a un profeta a ungir a Jehú, y entonces llega y encuentra a Jehú con otros hombres de guerra, era comandante, y llega el profeta, quiero hablar con usted, tengo algo que decirle, y cuando sale, los otros dicen, ¿qué te dijo el loco ese? Era un profeta, ¿qué te dijo el loco ese? Y Jehú contestó, ya sabes cómo son ellos, hablando siempre locuras. Y decía, Dios, así nos miran. ¿Con qué salió ahora? ¿Ahora qué se le ocurrió? Bueno, el problema tú tienes que ver es si lo que se está ocurriendo se ocurrió o realmente está en la palabra de Dios. Porque salió de la boca del Señor para inspirar al profeta. Verso 13, una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes. La palabra vidente acá no es adivino, para que entiendas, sino es una manera que en hebreo, una palabra que en hebreo se usaba para hablar también de los profetas que tenían visiones. Una y otra vez, ¿cuántas veces? Una y otra vez. Una y otra vez no significa 2. Una y otra vez no es, lo envió 2 veces. No, una y otra vez significa que fue que dele y dele y dele y dele y dele y dele y dele, enviando profetas. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. Apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. Los profetas bíblicos no son hombres que se la pasan diciendo que vas a ser millonario. Los profetas bíblicos no son hombres que se la pasan diciendo que te van a dar la visa. Los profetas bíblicos no son hombres que se la pasan hablando de todo ese poco de tonterías. Los profetas bíblicos son hombres que se la pasan exhortando y diciendo, vuélvete a Dios. Abandona tu mal camino. Obedece lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha estipulado en su palabra. Dios envió una y otra vez a sus profetas, pero la gente, dice el versículo 14, sin embargo, ¿de qué? Es decir, a pesar de que Dios envió los profetas una y otra vez y que les dio una advertencia específica, les dijo, apártense de sus malos caminos y obedezcan, vuélvanse a mí. Sin embargo, a pesar de eso, los israelitas no quisieron escuchar. Hay una cosa importante porque la Escritura no dice que no pudieron escuchar. Dice, no quisieron. Tócate ahí, creo que aquí no tenemos el problema, no voy a quedar avergonzado al final. Tócate aquí al lado de la cabeza. Póngate las manos ahí. ¿Tienes orejas? ¿Las tienes? Tócatelas. ¿Te funcionan? ¿Sí? No hay ningún hermano acá que no tenga la oreja, porque una vez me sucedió por ahí. Las tenemos, ¿verdad? Si no oyes, es porque no quieres. Si tú sales sistemáticamente de este lugar o de tus devocionales a ignorar lo que Dios ha dicho, es porque quieres, porque oyes. Dios te dio la capacidad de oír. Dios te dio la capacidad de oír. Dios le dio la capacidad a los israelitas de escuchar y sin embargo no quisieron escuchar. Y mira que la palabra es clara, ¿qué dice a continuación? Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor, su Dios. Vuelve a poner de manifiesto algo. ¿No pudieron creer? No, se negaron. ¿Qué significa se negaron? No quiero escuchar, no quiero obedecer. ¿Por qué?
Mira, no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué no? Bueno, ya saben dónde estamos a causa de eso. Y seguimos en la misma película. Es tremendo esto. Verso 15. Rechazaron sus decretos. ¿Cuáles decretos? Los decretos del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Y despreciaron todas sus advertencias. Despreciaron. ¿Sabes qué significa despreciaron? Que no le dieron ¿qué? Importancia. No le dieron valor a las advertencias del Señor. ¿Sabes? A esta gente le molestaba. A esta gente le molestaba que Dios enviara advertencias. La palabra nos muestra aquí también en Reyes a este rey que va a la guerra, Acab, va con Josafat y Josafat pregunta, oye, ¿no hay un hombre de Dios? ¿No hay un profeta al que podamos preguntarle? Y dice, sí, hay uno, Miqueas, pero ese man no me cae bien porque nunca me dice nada bueno, siempre me anuncia desgracias. Lo detesto. Así está escrito. Porque todos sus profetas le decían, ve que vas a vencer, ve que vas a ganar el baloto, ve que te van a ascender, ve que vas a conquistar. Pero Miqueas decía, arrepiéntete porque te va a ir mal. Lo detesto porque nunca me profetiza nada bueno. Es lo mismo que está sucediendo acá. Acá era rey de Israel precisamente. Rindieron culto a ídolos inútiles. Esto es lo mismo que nos dice el Señor a través del profeta Jeremías, capítulo 9. Los ídolos de todas las naciones son falsos. ¿Son qué? Inútiles. ¿Qué significa inútil? Déjame explicarte. Inútil significa que es inútil. Algo inútil es algo que no sirve para nada. Si yo te digo, tengo aquí este vaso inútil, ¿quién lo compra? Es inútil porque está roto. Nadie lo compra, ¿verdad? Y si tú lo compras, ¿qué te dice el del lado? Oye, estás loco, un vaso inútil, ¿para qué lo vas a comprar? Ay, pero es que se ve tan bonito, es inútil. Bueno, dice el Señor que rindieron culto a ídolos inútiles. ¿Por qué son inútiles? Porque no pueden hacer nada malo ni nada bueno, no sirven para nada. Por lo cual, por rendir culto a ídolos inútiles, ellos mismos se volvieron inútiles. Y lo inútil hay que desecharlo. Espero que en todas las casas suceda eso, pero a veces sucede en las casas el momento de botar las cosas que están ahí guardadas y que, oye, ¿yo para qué guardé eso tantos años? ¿Eso no sirve para qué? Para nada. ¿Y qué haces con eso? Lo botas porque es inútil. Bueno, el Señor de cierta manera hizo eso con el pueblo de Israel. Lo barrió, sacó la basura, eso no sirve para nada. Se volvieron inútiles. Hay una cosa importante que debes entender, te vas a parecer a aquello que adoras. Si adoras al Señor, Efesios capítulo 4, vas a crecer en la semejanza a Cristo. Pero si adoras a los ídolos de este mundo, te vas a parecer a los ídolos de este mundo. A mí me asombra ver los adolescentes que siguen a sus ídolos allá en las redes sociales. Entonces este hombre de 1,90, mono, y se hace el peinado así, y este chiquitico 1,40, bien morenito, y se lo hace igual. Y uno le ¿nunca lo has visto? Y no te queda. Es que te quieren parecer, se vuelven igual. Inútiles. Bueno, no sé eso por qué vino ahí, pero alguno recíbalo. Eso sí, recíbalo. Como decía Genara, mi profesora de segundo elemental. Que le caiga el guante y se lo chanta. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Amados, Dios nos ha hablado con claridad, no solo a ellos, nos habla a nosotros. Romanos capítulo 12, no se amolden a este mundo ni a sus costumbres, no imiten a este mundo, no se comporten como el mundo, sepárense del mundo. Pero el pecado de los israelitas fue precisamente el querer imitar mundo. ¿Y qué les costó? Salieron exiliados, borrados, barridos. Verso 16. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Quiero llamar tu atención en lo que dice el verso 16. Rechazaron ¿cuántos mandatos? Bueno, pero no están hablando luego de la idolatría. No está hablando el Señor de que había idolatría, porque habla de que rechazaron todos los mandatos. Vuelvo a decirte lo que te dije hace unos minutos.
Quien rompe el primer mandamiento los va a romper todos los demás. Porque cuando tú no tienes al Señor tu Dios como el único Dios, de ahí para adelante es cuesta abajo. Cuesta abajo. No va a haber nada. Esta gente se acostaba con animales, esta gente sacrificaba a sus hijos en fuego, se comían a sus hijos, se mataban unos a otros, robaban. O sea, hay una perversión completa en medio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se habían vuelto idólatras. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Será y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal. Mira, esta gente la hizo bien. O sea, ellos no dijeron, vamos a ser malitos, van a ser malosos, malosos, malosos. Se entregaron por completo. La palabra entrega que estamos viendo acá es la misma que se espera que el Señor espera de nosotros, que nos entreguemos por completo a Él. Pero cuando tú no te entregas por completo al Señor, amado hermano, te vas a entregar por completo al mundo. Tienes que entender eso. Porque hay algunos que en la iglesia parece que tuvieran un pie aquí y un pie en el mundo, pero en el fondo espiritual no tienes un pie aquí y un pie en el mundo, tienes los 2 pies en el mundo. Te entregas por completo al mal. Tarde o temprano va a brotar lo que está en tu interior. Verso 18. Por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Volvemos a lo mismo. Como el Señor estaba como muy enojado con los israelitas. Mira, yo no sé por qué la gente sigue creyéndole la mentira a todos estos bandidos de la fe de que Dios nunca se enoja. De que Dios no castiga, de que, hermanos, Dios se enoja y se enoja bastante. Y el enojo del Señor nadie lo puede soportar, dicen los profetas menores. ¿Quién podrá permanecer delante de ti ante tu enojo? En el día de la ira, ¿quién podrá sostenerse delante de tu presencia? Escucha bien lo que dice acá. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, ¿con quién estaba enojado? Mira lo tremendo, ya no estaba enojado, aunque el enojo permanecía, con los pueblos paganos. Ahora, ¿con quién era su enojo? Con los israelitas. Ahora, los pueblos paganos le habían enseñado a hacer esto, pero el Señor seguía enojado, era con los israelitas. Su enojo era con ellos. Los barrió de su presencia. Los barrió, los limpió la tierra. O sea, esta expresión es muy fuerte. Es muy fuerte. Significa que el Señor veía la tierra, la buena tierra de Israel, pero veía a los israelitas y veía sucio, veía mugre. Entonces lo que hizo el Señor fue barrerlos para limpiar ¿qué? La impureza, la maldad que había en Israel. Se volvieron basura, inútiles, tal cual como los ídolos que estaban adorando. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. Eso es lo que dice en Ezequiel, en los capítulos 20 en adelante, cuando dice las 2 hermanas, y termina la hermana Judá siendo más perversa que la hermana de Israel. Olivo y oliva. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, versículo 20. Los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey. Pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam. No se apartaron de esos pecados hasta que finalmente, Finalmente, iglesia, nosotros también tenemos marcado un final. Ese final es el trono del Señor. Hasta que finalmente los va a destruir. Puede que ahorita sigas amparándote, que es lo que decían los israelitas. Nada malo nos pasa, aquí seguimos. Estamos todavía en la buena tierra de Israel. Seguimos con vida, seguimos creciendo, tenemos hijos, tenemos nietos, vemos 4ª generación. ¿Dónde está el castigo del Señor? Ok, el castigo llegó.
El castigo siempre llega, porque la palabra dice que Dios es lento para la ira, pero no dice que no se mueve en ira, es lento, anda despacio. Tú te puedes ir de aquí a Santa Marta a 90 por hora y llegas en 1 hora. Te puedes ir a 5 por hora, te vas a demorar muchas horas, pero que llegas, llegas. La ira del Señor es lenta, avanzando muy despacio, pero va a llegar. A ellos les llegó. A nosotros también nos va a llegar si persistimos en hacer lo malo. Amén. Hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les habían advertido todos los profetas. En consecuencia ¿de qué? De su terquedad, en consecuencia de su perversidad, en consecuencia de su inutilidad, en consecuencia de su maldad, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. El reino del norte nunca volvió en bloque a la tierra de Israel. El reino de Judá después fue deportado por el imperio babilónico y volvió en bloque. Pero el reino de Israel jamás. Volvieron algunos, pero nunca volvieron en bloque, se quedaron dispersados. Ahora vamos al verso 24, donde está el mensaje central para nosotros en esta noche, en esta parte que viene. El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Amat y Sefarbaim, y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Dios es Dios de la creación y las fieras del campo le obedecen. Dios envía a quien quiere enviar para infligir castigo a sus criaturas. Amén. En este caso vemos que el rey de Asiria, siguiendo su costumbre, trae gente de otras naciones, de otros reinos, los instala allá en Samaria, en el reino del norte, y esta gente lógicamente llega con su idolatría, esta gente lógicamente llega con sus cultos como tal, y entonces Dios envía leones como una advertencia, envía leones para decirle a esta gente que había llegado que el Dios en la tierra en la cual estaban habitando era el Dios del cielo y no iba a tolerar la idolatría en medio de su presencia. Verso 26. Por esa razón, ¿por cuál razón? La razón de que el Señor les estaba mandando leones y estaban muriendo varios de ellos. Por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían: la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos, porque no lo adoraron como se debe. Quiero que prestes mucha atención. Esta gente tuvo discernimiento. Lo más probable es que el mismo Espíritu Santo de Dios en su misericordia les estuviera mostrando que la razón por la cual los leones los estaban atacando era porque no estaban adorando al Señor. Porque no hay otra razón por la cual ellos salgan con esa explicación. Vienen leones y en lugar de decir, oye, hay muchos leones, manda cazadores, dicen, hay leones entrando, tenemos que saber cómo adorar al Dios de este lugar. Pero hay una palabra clave y es costumbres religiosas. El título del mensaje de esta noche es costumbres religiosas, costumbres religiosas. En la Reina Valera dice, no conocen la ley de Dios, del Dios de este lugar. Pero es mejor como lo vierte esta versión para entender lo que nos quiere decir. Costumbres religiosas. Verso 27. Entonces el rey de Asiria ordenó, manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados, que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes, ¿qué cosa? Las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. El rey de Asiria ve la carta y dice, bueno, se están comiendo la gente, finalmente son vasallos míos, necesito que la tierra produzca para que me den tributos, así que tengo que solucionarlo. Entonces manda un sacerdote, envía un sacerdote de los desterrados para que instruya a la gente en algo puntual, las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Hasta ahí uno ve que la cosa marcha bien. Verso 29. Sin embargo,
Sin embargo, es decir, a pesar de que un sacerdote es enviado y ese sacerdote les enseña cómo adorar al Señor, sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a los de su dios Sucot Benot, los de Cuta rendían culto a su dios Nergal, los que eran de Amar rendían culto a Sima, los habitas rendían culto a sus dioses Lipaz y Tartak, y la gente de Sefarbaim hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelech y Anamelech. No tenemos tiempo para mostrar qué hacía cada uno de esos dioses. Los nuevos residentes, verso 32, adoraban al Señor. ¡Wow! Mira, qué precioso, hubo conversiones. Esta gente fue traída, Dios manda leones para que se los coma, su Espíritu Santo les muestra que se los están comiendo porque no lo adoraban. El rey de Asiria manda un sacerdote, en lugar de mandar cazar los leones, manda un sacerdote. Dios se mueve también en esa situación. Les enseñan cómo adorar al Señor y esta gente comienza a adorar al Señor. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Entonces retiramos el amén. ¿Cómo puede ser? La Escritura nos está diciendo que esos hombres adoraban al Señor, pero al mismo tiempo dice, adoraban al Señor, pero seguían tras sus propios dioses. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? ¿Qué fue lo que pasó en la mente de estos hombres? Para estos hombres, lo único que sucedió fue el adquirir costumbres religiosas. ¿Cómo se adora aquí? ¿Cómo es el culto aquí? Ese es como el que va cambiando de iglesia. ¿Cómo es el culto aquí? ¿A qué hora empieza el culto aquí? Bueno, adquiero la costumbre religiosa de una congregación. Vienen del catolicismo al cristianismo. Bueno, ¿y aquí qué? María, no, María no. Ay, no hay María. ¿Y aquí qué hay? Jesús, ok, Jesús. Jesús. Costumbres religiosas. Y aquí nos persignamos. No se persignan. ¿Qué hacen? Levantan las manos. Bueno, levantamos las costumbres religiosas. Mira, ya hay batería, qué bien, aquí bailan. No, aquí no, la del lado sí baila. Entonces vamos para la del lado que bailan. Costumbres religiosas. Hermanos, no sé si estoy logrando transmitir lo que el Señor nos quiere mostrar. Porque lo único que estos hombres adquirieron fue religión, costumbres religiosas, prácticas religiosas, que lo único que sumó a ellos fue más conocimiento, más religiosidad a la que ya traían. Para ellos el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, se convirtió en un nuevo Dios, no en Dios, en un nuevo Dios, en otro Dios, uno de la colección, otro al cual había que adorar, y nombraron cualquiera que quería ser sacerdote para que le rindiera culto a este Dios. Sin embargo, ellos seguían a sus propios dioses. Verso 34. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Nada. Puedes pensar, bueno, ¿y qué tiene eso que ver conmigo en la noche de hoy? Todo. Porque creo que Dios nos ha venido hablando del gran peligro que tienen algunos de estar inventando e imitando festivales religiosos. El Señor nos ha hablado de eso todos estos jueves. Hermano, y quiero decir hermano en fe, ¿eres tú el que está aquí reflejado? ¿Estás siguiendo costumbres religiosas, pero sigues llevando tu misma vida? Porque tú puedes decir, bueno, ¿cómo identifico que yo soy parte de este grupo? Lo eres, si dice lo que pasa aquí, dice, todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas. Quiero hacerte una pregunta. En el amor del Señor, quiero que te la respondas allí en tu lugar.
¿Sigues con tus prácticas antiguas? Bueno, Juan, no, yo ya boté la estatua de María. No, no te estoy preguntando de eso. Tus prácticas antiguas involucran todo lo que tú hacías para adorar a los dioses que tenías. Bueno, yo no tenía ningún dios, yo era ateo, tenías un dios tú. Creías que te creaste a ti mismo. Bueno, yo no tenía ningún ídolo, yo estaba concentrado en los negocios. Tenías un dios, Mamón, el dinero. Bueno, yo no tenía ningún dios, yo, hermano, todo lo que tú haces, todo lo que el hombre hace es espiritual. Porque el hombre, el ser humano, es un ser espiritual. Y todo lo que hace va a darle gloria a algo. La pregunta es, ¿todavía continúas adorando a tus dioses antiguos? Porque todo lo que hacíamos nosotros adoraba a alguno de esos dioses. Uno comienza a mirar, te decía que no tengo tiempo y no me quiero concentrar. Pero por ejemplo, Sukkot Benot era un dios al que se adoraba con orgía. Lo que la palabra Sukkot Benot hace referencia a la tienda de las hijas. Era un dios de inmoralidad. Otro de estos, el dios de Nergal, era un dios de la guerra, del poder, de la conquista. Todos estos dioses tienen algo que le agrada al hombre. Lo que tú y yo hacíamos antes de Cristo, aunque no tuviéramos una estatuilla a la cual nos postrábamos, estábamos adorando a algún dios. Un dios falso, lógicamente, pero finalmente un dios al cual adorábamos. O tal vez eras tu propio Dios. Adorabas cada vez que te mirabas al espejo. Todo lo hacías para tu beneficio, todo lo hacías para tu gloria, todo lo hacías para concederte tus caprichos, para alcanzar tus metas, tus sueños, tus planes, tus ilusiones, tus proyectos de vida. Eras tu propio Dios. ¿Ya cambió eso? ¿O todavía sigues en tus prácticas antiguas? Porque si todo lo que tú haces gira en torno a ti, hermano, tú sigues adorándote. Pero tienes costumbres religiosas cristianas. Te sigues adorando, pero levantas las manos aquí. Te sigues adorando, pero lees la Biblia. Te sigues adorando, pero te sabes las alabanzas. No ha cambiado absolutamente nada. Yo leí este versículo, el verso 34, dice, todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Y sabes, aunque eso fue escrito alrededor del 780 antes de Cristo, hoy, 2900 años después, esto sigue igual hasta el día de hoy. Yo te puedo decir algo con mucho temor, espero que no sea así en esta congregación. Pero el grueso de la iglesia cristiana está conformado por este tipo de gente. Gente que va a la iglesia, pero va a carnavalear. Gente que va a la iglesia, pero va a los bares. Gente que va a la iglesia, pero sigue viendo programas obscenos. Gente que va a la iglesia, pero sigue detrás del dinero. Gente que va a la iglesia, pero contempla todavía entre sus planes o los de Dios. Gente que va a la iglesia, pero sigue llevando a cabo lo mismo que hacía antes. Y entonces, ¿qué ha pasado con ellos? Esto, adquirieron costumbres religiosas. Ahora, ¿por qué esta gente adquirió costumbres religiosas con un solo propósito? Evitar la muerte a través de los leones. Si el cristianismo para ti solo gira en torno a huir del infierno, tú puedes estar en este grupo. Bueno, y entonces, ¿para qué predicamos del infierno? Porque el infierno es real. Y hay que predicar. Ese es el destino de los que se van a condenar. Pero tú no puedes estar siguiendo a Cristo para escapar del infierno. Seguimos a Cristo porque Él es digno de que lo sigamos. Nos debe bastar con eso. Al que no le basta eso, va a levantar otro ídolo. Y cuando digo otro ídolo, soy enfático en usar otro, porque para ti el Cristo que estás siguiendo no es el verdadero Cristo, es un ídolo al que le has puesto Cristo. Es un ídolo al que has bautizado Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia no permite otros ídolos, no permite algo menor a toda tu vida dedicada a Él, porque es el Dios verdadero. Versículo 35. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó, no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios.
En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento, asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Mira cuántas veces dice el Señor lo mismo. No rindas culto a otros dioses, no adores a otros dioses, no sacrifiques a otros dioses, no veneres a otros dioses, no mires a otros dioses, no busques a otros dioses, no te hagas a otros dioses. Hermano, no seas idólatra. Adoren, verso 39, solo al Señor su Dios. Adoren solo al Señor su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos. Verso 40. Sin embargo, a pesar de que Dios dice todo esto, a pesar de que esta gente escuchó, quiero que entiendas esto, porque esos extranjeros nos representan a nosotros. Romanos capítulo 11 dice que nosotros somos la rama silvestre que ha sido injertada en la vida original, en reemplazo de las ramas que fueron cortadas por causa de su incredulidad. Estos extranjeros que vinieron de otros pueblos fueron traídos para reemplazar a los israelitas que fueron barridos, limpiados, cortados de allí a causa de su incredulidad y su idolatría. Y esos hombres llegaron a Samaria, a la tierra del Señor. Dios se les revela, les manda un sacerdote, les enseña lo correcto y sin embargo esta gente no salió de la idolatría. Esa gente representa a una parte grande de los profesantes creyentes cristianos. Hemos sido injertados en reemplazo de muchos israelitas y sin embargo se siguen lo mismo. A pesar de eso, dice acá, sin embargo, la gente no quiso escuchar. Qué tremendo esto. La gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que, si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Cada vez que tú escuchas la palabra, cada vez que el Señor se te revela, porque hay gente que anda buscando la revelación de Dios en los sueños y como le escuchaba esta semana al pastor Watcher, que fue a una iglesia, me gustó mucho lo que dijo, me llamó mucho la atención. Le dijo que lo invitaron a predicar a una iglesia y entonces, bueno, estuvo sentado en la parte de atrás esperando que lo llamaran al púlpito. Y dijo, por espacio de más o menos 2 horas estuve escuchando testimonios. Toda la gente pasaba, mucha gente a dar testimonios. Entonces decían, yo vi la palabra del Señor así flotando en el baño, un versículo que decía el Señor, extiéndete a izquierda y a derecha, no repares en gastos. Y el otro pasaba y el Señor lo vi, el versículo así, la I, la S de Isaías y el versículo 6 allá sobre el sol, el Señor diciendo que estaba delante de su presencia. Y bueno, dice que toda la gente se la pasó en revelaciones y que el otro estaba manejando y la emisora metió interferencia y escuchó la voz de Dios. Y bueno, todo eso. Y dice, caramba, llegué a un lugar súper espiritual. Y entonces pasó a predicar y dijo, bueno, vamos a 2 de Timoteo. Y entonces vio a toda la gente en el índice, 2 de Timoteo. Tú la encontraste, ¿no? 2 de Timoteo. Y voy a tratar de hacer lo que hizo, porque me causó, wow, Dios, ¿cuántos estamos así? Dijo, yo no soy profeta, pero voy a profetizar. Ustedes no saben nada de Dios. Ustedes son niños viendo personas y caras de bebés en las nubes. Eso es lo que son ustedes. No son nada. Ustedes no tienen fundamento. Ustedes se niegan a escuchar la palabra de Dios porque están más interesados en escuchar las mentiras que les quieren predicar. Y decimos, bueno, tremendo, aquí 2 Timoteo llegamos, pero cuando llegas, ¿qué haces? Porque Dios aquí nos da revelación, y no estoy hablando del púlpito, estoy hablando de que yo sé que Dios te habla en tu casa. No estoy hablando de la voz audible. Estoy hablando de que el Señor te muestra aquí en la palabra, mira,
esposa, eso es lo que debes hacer. Y sigues. Mira, joven, soltera, eso es lo que debes hacer. Y sigues. Mira tú, empresario, eso es lo que debes hacer. Y sigues. Mira, pastor, no puedes mezclar la política con el púlpito, no traigas los políticos al púlpito. Y sigues. ¿Qué es lo más terrible? Están los pastores todos enfrascados en el plebiscito ahorita. ¿Qué hacen los pastores ahí? Nada. Oremos, no más. No digan nada. Hermanos, estamos ahí. ¿Por qué la pregunta que el Señor me hacía esta mañana? ¿Estás adorando verdaderamente al Señor o tienes costumbres religiosas? Tú puedes saber si tienes una costumbre religiosa, si todo lo que es bíblico te causa una carga terrible. Tú puedes saber si tienes costumbres religiosas, si realmente para ti el cristianismo es una carga insoportable. El cristianismo es una carga, pero es una carga llevadera. El cristianismo es una carga, pero cuando estamos cansados, Cristo viene y nos levanta el yugo y nos ayuda a continuar, nos ayuda a avanzar. Nos dice, vamos adelante, no te preocupes, y persistimos. Pero si no es así, y tú te la pasas haciéndolo de antes, practicándolo de antes, pero al mismo tiempo le sumas lo cristiano, tú tienes una costumbre religiosa. Hermano, estás condenado, entonces no eres hermano. Entonces eres hermano como cuando mi hija me pregunta, porque en la calle le digo, hermano, hágame un favor. Papi, ¿por qué le dices hermano? Es una manera de hablar. De pronto eres un hermano de esos de la calle, hermano, pero no hermano en Cristo. Porque si eres hermano en Cristo, entonces vas a adorar al Señor de acuerdo a la manera que Él dice, como dice el versículo 34. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez, es decir, en lugar de, en contraposición a adorar verdaderamente al Señor. ¿Y cuál es la verdadera adoración al Señor? La obediencia. Si tú sales de este lugar y esperas que no te vea ninguno para darle rienda suelta a tu carne, tú tienes simplemente esto. Si tu vocabulario no ha cambiado, si sales de aquí a ver los mismos programas porque nadie se ha dado cuenta, si sigues viendo las novelas, si sigues viendo la misma película, si sigues mirando por la ventana a ver lo que el mundo ofrece, hermano, costumbres religiosas no salvan a nadie. La misericordia del Señor de los leones no sirvió absolutamente para nada con estos hombres. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que, versículo 41, y eso es asombroso, parece que hubiese sido escrito ayer. Si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, ¿por qué es que uno se pregunta, pero Juan, ¿por qué se habla tanto de los falsos maestros? ¿Por qué hablas tanto de las iglesias? ¿Por qué hablas tanto si finalmente yo he ido allá y yo escucho hablar de Jesús? Yo escucho sus canciones y sus canciones hablan de Jesús. Esta semana o la pasada, no sé, la memoria me puede fallar, hablaba con mi esposa y otra hermana de la iglesia que iba en el carro con nosotros. Y decía, mira, esta gente, qué canciones tan espirituales que hace. Está hablando de Hillsong. Dice, wow, es que la letra es Biblia, pero qué torcidos que están. Porque están bien torcidos, retorcidos, o sea, perversamente torcidos. Pero las letras de las canciones, muchas las cantamos aquí, porque son tremendas letras, pura Biblia. Sí, hermanos, adoran al Señor. Si bien adoran al Señor, también rinden culto a sus ídolos. Su adoración no es verdadera. En lo exterior se ve verdadero, pero no es así. Ahora no pienses en ellos en Australia, piensa en ti aquí. Pero yo escucho hablando al hermano y el hermano dice amén. Vamos para la discoteca, aleluya. Venga, pero soltó un aleluya. Algo hay ahí.
Bueno, ahí hay algo, costumbres religiosas. El hermano hace negocios torcidos, pero diezma y ofrenda. Hermano, ¿hay algo ahí? Sí, costumbres religiosas. Mira, ese hermano es fiel, él puede venir enguayabado, pero llega tempranito el domingo. Ahí hay algo, ¿no? Si ahí hay algo, costumbres religiosas, hay más, hermanos. No hay más. No nos engañemos. Y tal vez te suene eso extremo, pero llegas a tu casa a gritar a tu mujer, tienes costumbres religiosas. Llegas a tu casa a seguir haciendo tus planes, que ya Dios te dijo que no, costumbres religiosas. Llegas a tu casa a desobedecer a tus padres, ¿dónde están los hijos, los mantenidos? Mi hija levantó la mano. Y díganlo. O los hijos no están mantenidos en la casa, se mantienen solos ahora. Paguen los servicios para que digan algo. Están mantenidos, llegan a gritar a los papás, a desobedecer. ¿Qué es lo que tienes entonces? Costumbres religiosas. No te engañes. Sales de aquí de escuchar, hermano, no pongas la mirada en las cosas de este mundo, piensa en lo del cielo, pero sales solamente a pensar en cómo enriquecerte. ¿Qué tienes tú? Costumbres religiosas. Tienes más. Ahora, quiero que entiendas algo, porque Dios nos hizo leer desde el inicio del capítulo 17. ¿Para qué? Porque una y otra vez has escuchado aquí lo mismo. Esto no fue una nueva revelación. Esto es aquí viejo. Eso se predica aquí cada 8 días. Esto lo has escuchado una y otra vez. Cuidado. Porque el Señor lo hizo con Israel. Y lo dice en Romanos capítulo 11. Si el Señor cortó las ramas originales, no creas que no te va a cortar a ti, que eres una rama injertada ahí. Nosotros somos un injerto. No el que está a tu lado, eres un injerto. Que eso es lo que somos según Romanos 11. Injertados en la vid. No somos silvestres, no nacimos allí. Fuimos injertados. Y si el Señor cortó a los israelitas, también te cortará a ti si no te pones firme. Amén. Iglesia, este mensaje puede sonar amenazante para algunos, pero creo que no hay nada más amenazante que leones entrando en las ciudades comiéndose la gente. Dios envió leones, por lo mismo que nos envía hoy profetas, por lo mismo que nos dice lo que nos dice en la noche de hoy. Desea que le conozcas, desea que le adores de la manera verdadera, desea que le sirvas como Él lo dice y no como tú quieres hacerlo. ¿Para qué? Para que seas salvo. No hay más. Para que mejore las finanzas. Para que mejore la salud. Para que seas salvo. No hay más. Lo demás son añadiduras. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo por aquellos que están viviendo costumbres religiosas en este lugar. Por aquellos que saben en la noche de hoy que lo único que tienen es una tradición religiosa. Por aquellos que saben que lo único que tienen es eso. Una serie de normas, de leyes, de mandatos, de estatutos, pero que realmente no han producido cambio en sus vidas. Vamos a orar, iglesia, por aquellos que en ese momento tienen su corazón endurecido. Y ora por si acaso seas tú mismo. Dios que estás en el cielo, te damos gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Que tu nombre sea exaltado, Jesús, que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea, Señor, realmente honrado y adorado en esta noche. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo. Que tu palabra penetre, Señor, hasta los tuétanos. Y que todos aquellos que hoy tienen una costumbre religiosa, una costumbre cristiana, Señor, una cultura cristiana, salgan del engaño. Señor, sean estremecidos por esta palabra, Señor. Pasa por encima de mi torpeza, Señor, porque no hay ningún hombre que sea capaz de hablar estas verdades. Dios, pero yo confío en tu Espíritu Santo, confío, Señor, en
en lo grande de tu amor y de tu misericordia para que llegues a esos corazones en esta noche. Señor Dios, cambiándolos, Dios, haciendo que todos aquellos que están viviendo eso puedan confesar su situación delante de tu presencia para que sean transformados verdaderamente, porque quien está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, las costumbres antiguas tienen que haber muerto. Las costumbres, las prácticas antiguas tienen que pasar atrás, Señor, para que llegue lo nuevo, para que llegue, Señor, la vida espiritual, para que llegue la verdadera adoración, para que no se siga en este sincretismo, Señor Dios Todopoderoso, para que dejen el engaño de pensar que pueden tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo, Señor, porque quien está así está condenado. Dios que estás en el cielo, ayúdanos. Ayúdanos a reconocer, Señor, nuestro propio pecado. Ayúdanos a reconocer, Señor, que somos tan tercos como el pueblo de Israel. Señor, y que si no confesamos y nos volvemos a ti, Señor, harás exactamente lo mismo. Tal vez, Señor, alguno pueda permanecer en la iglesia hasta el final cuando tú regreses. Tal vez alguno pueda permanecer en la iglesia hasta el día de su muerte. Y en su funeral escuchemos los que estamos alrededor palabras diciendo, aquí está este hermano que está disfrutando de la presencia del Señor, pero si lo que él ha vivido es esta costumbre religiosa, de nada servirán las palabras póstumas, porque abrirá sus ojos para enfrentarse con tu ira. Dios, si tú no deseas eso, tú deseas que el malvado sea perdonado, tú deseas, Señor, no un pueblo lleno de conocimientos doctrinales, Señor, sino un pueblo que tenga la correcta doctrina que proviene de conocerte a ti, que proviene, Señor, realmente de rendirse a ti. La verdadera doctrina que salva, la sana doctrina, Señor, cuando es llevada al corazón y produce el cambio en nuestras vidas. Un cambio, Señor Dios Todopoderoso, que viene de afuera, la palabra, la espada que penetra y produce el cambio en nuestros corazones. Dios que estás en el cielo, obra, porque nadie aquí puede obrar, Señor, sino tú. El esfuerzo humano y la intención humana, Señor, tú la conoces y tú conoces mi corazón al pararme a predicar aquí, Señor, el deseo que tengo de que la iglesia sea revisada. Pero yo no puedo cambiar a nadie, Dios. Mis palabras son tan cortas, mi entendimiento tan pequeño. Pero tú sí, porque tú eres Dios. Eres el gran yo soy, no hay otro como tú. Los ídolos son inútiles, pero tú eres el creador. Señor, incomparable, salva, Dios, por misericordia, por gracia en esta noche. Revélale a todos aquellos que tienen esas costumbres, Señor, que tienen que dejar su vida y sus prácticas anteriores y entregarse a ti, Señor, como se entregaban al mundo antes, como se entregaban al placer antes, como se entregaban a sus trabajos antes, como se entregaban a sus familias antes, como se entregaban a sus estudios antes, como se entregaban a sus proyectos antes, Señor. Lo hacían en alma, corazón y vida. Bueno, así debemos entregarnos a ti, porque así está escrito en Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Señor Dios, con todo lo que somos, aquí estamos. Límpianos, Señor, y seremos limpios. Purifícanos y seremos puros. Justifícanos y seremos contados en la asamblea de los justos. Las salvaciones del Señor, solo tú salvas, solo tú puedes salvar. Obra, Señor, porque si tú no obras, ¿de qué sirvió todo esto? Amén y amén.